Esta es la clase número 4 llamada Exilio y Reconstrucción. Hablamos la semana pasada, de la destrucción del Bet HaMikdash y el principio de la cautividad en Babilonia. La famosa canción del Tehilim número 137, Anarot Babel, describe los sentimientos del pueblo de Israel en el exilio, la primera vez que estaban en el exilio. Por los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y ahí estábamos llorando cuando recordábamos a Sion. Y la gente nos dice, canta por nosotros la canción de Sion. Pero ¿cómo podemos cantar la canción de Hashem en una tierra extraña? Y después viene el famoso versículo, Yerushalayim, tishkach yemini. Si una vez te olvidara, oh Jerusalén, que mi diestra perdiera su habilidad, que mi lengua se adhiera a mi paladar, si no recordara, si no te levantara, Jerusalén, sobre mi alegría más profunda. Así empieza, lamentablemente, la historia del exilio. Quiero, antes de empezar, hoy vamos a cubrir 100 años de la historia, una historia muy importante de la historia del pueblo de Israel. De la destrucción del templo en el año 421, antes de la era común, hasta la reconstrucción del templo, que es el año 350, y después, unos años más tarde, cuando empieza el principio del helenismo, cuando Alejandro el Magno viene a Israel. Estos 100 años van a ser cubiertos hoy. Quiero primero analizar algo especial en la historiografía. ¿Cómo recordamos nosotros? ¿Cómo sabemos lo que ocurrió? Hasta este momento, hasta pocos años, las únicas fuentes que tenemos para saber son la Biblia, cuentos bíblicos, y algunos historiadores antiguos que de alguna forma habían recordado, recibido un tipo de tradición de los lugares donde habían estado. Pero ahora, por los últimos 30 años más o menos, se han descubierto muchas otras fuentes. Algunas son tabletas de cerámica, como las veremos en un momento. Otros son los que son papiros. La forma de escribir, no había papel, entonces el papiro o la cerámica. A veces hay artefactos que pueden determinar, de acuerdo a dónde están, qué tipo de contactos había con ciertos pueblos, de dónde venían. Por ejemplo, algo que estaba producido en Grecia, si aparece en un lugar, quiere decir que de alguna forma había un contacto con Grecia, por ejemplo, o Asiria. Y monedas. Y todo esto nos enseña como parte de la historia. Quiero comentarles hoy alguna cosa muy, muy linda. Primero, se llama las crónicas babilonias. Estas crónicas, que las pueden ver aquí, son la historia de los reyes de Babilonia. Y hemos encontrado en una de esas tabletas de cerámica, y esto está escrito en una forma en una lengua acádica, que es un poco parecida al arameo, y dice así en una de las crónicas, en la historia de Babilonia, en tal año, en tal mes, el rey de Akkad, que es el rey de Babilonia, asembló a sus tropas y marchó a la tierra de Hatti, que es decir, la tierra de los hititas, que es la tierra de Israel. Ahí encampó contra la ciudad de Judea y tomó la ciudad, capturó a su rey y puso a otro rey en su lugar y lo trajo al otro rey a Babilonia. Muy interesante. Es justamente lo que ocurrió. El Nebuchadnezzar primero va a parar la revolución, saca al rey Yoyachin de Jerusalén, lo lleva a Babilonia, donde él va a recibir muchos honores. Ahí van Yoyachin con muchos otros nobles, aristócratas, parte importante de la familia de la sociedad judía, incluyendo Mordejai. Recordemos que en la Megilat Esther dice, Mordejai vino con la Golá, que vino cuando vino con el rey Yoyachin, un exilio muy importante, la parte, digamos, la crema de la sociedad judía, y dejó ahí en su lugar a otro rey, Ratzitkiau, que era el tío de Yoyachin, y después, pues, lamentablemente, también se rebeló, y después vino
perdón, Nebuchadnezzar, para romperlo. Ahora, muy interesante, vamos a ver algo que es increíble. Hace no muchos años se ha descubierto esta tableta. Mostrar esa tableta, que es algo increíble. Esta tableta se encontró en un lugar que se llama Al-Yahudu. Había una ciudad que había de judíos. Por eso dice Yahudu. Y acá, es uno de los documentos más importantes, 200 tabletas. Dicen algunos arqueólogos que son uno de los descubrimientos, después de los arroyos del Mar Muerto, uno de los descubrimientos más importantes, más importantes de la historia judía. Y acá justamente empezamos a ver nombres judíos, historias judías. Vamos a ver otra cosa aún más grande todavía. Miren, esto es un descubrimiento increíble. Esto es, miren ustedes lo que es esto. Lo que voy a mostrarles acá, no podemos creerlo. Esta es una tableta donde está escrito la cantidad de comida que se le daba al rey Yoyajin. Esto está mostrado en un museo en Alemania. El nombre Yoyajin aparece en esta tableta. El rey justamente, judío, que estaba en Babilonia. Entonces vemos acá, por medio de este tipo de descubrimientos, podemos empezar a ver un poco la historia. Vamos a analizar un poco este momento de la historia misma. Los judíos en Babilonia crean una sociedad. Es muy interesante que los babilonios, al principio, aunque después están enojados con los judíos porque no son idólatras, porque no se arrodillan a sus ídolos, pero al principio los dejan vivir, los dejan vivir tranquilos. Tienen su propia ciudad, pueden manejar, incluso como ocurre a lo largo de toda nuestra historia. El pueblo de Israel, el pueblo judío, siempre fue distinguido por una calidad fundamental, aparte de su moralidad, aparte de su honestidad, que es parte de su virtud. Una cualidad que no, nos ha quedado hasta hoy en día. ¿Y saben cuál es? La capacidad de hacer dinero. La capacidad económica, mercantil. Sabemos hacer negocios. Por eso en cada lugar cuando nos invitaron, sea en Francia, en Marruecos, en Turquía, era porque los judíos sabían hacer negocios. Y justamente cuando nos vamos, los pueblos se bajan, se declinan. Entonces ahí los judíos vivían con tranquilidad. Y vamos a ver que el profeta Irmiao le dice al pueblo de Israel muy claramente, dice: señores, ustedes tienen que vivir. Quiero mostrarles acá. Le dice: los he exilado a Babilonia, dice Irmiao. Ahí construyan casas, instálense, planten jardines y coman su producto. Cásense, tengan hijos y hijas, y tomen esposas para sus hijos, y den a sus hijas a hombres, y que hagan muchos chicos, que multipliquen ahí. No dejen que sus números, que su población disminuya. Y también, siempre oren por la paz de la ciudad en la cual viven, por Babilonia, aunque el enemigo. Y oren a Hashem, porque cuando esa ciudad tenga paz, ustedes tendrán paz. Increíble. Esta historia también quiere decir que el Irmiao entendía que iba a haber un tiempo en que iban a estar en Babilonia y tenían que vivir con tranquilidad. No podían rebelarse, no podían empezar a ser malos ciudadanos, tenían que ser honestos, pero iban a ser solamente por un tiempo temporario, nada más, no iba a estar para siempre. Así dice justamente en otro capítulo, el 25 de Irmiao, dice Irmiao que en 70 años, ustedes van a tener elección solo 70 años, y después voy a destruir a Babilonia. Y así en realidad pasó. Cuando el pueblo de Israel vivió solamente por 70 años en Babilonia, y cuando llegó un tiempo en el cual el rey de Babilonia, que el rey Belshazzar, creía que el pueblo ya la profecía de Jeremías no se iba a cumplir, hizo una fiesta
para mostrar que, celebrar la felicidad y que el pueblo de Israel ya estaba derrotado para siempre. No fue la primera vez ni la última vez donde los no judíos que nos odian piensan que ya nos han derrotado para siempre y no vamos a surgir más. Y sin embargo, hemos surgido muchas veces, miles de veces de estos deseos. Y todos en ese momento en la fiesta aparece una mano que escribe unas palabras en la pared, en la muralla. Y nadie sabe de qué se trata. Y llaman a uno de los judíos, llamado Daniel, famoso Daniel, que viene y le interpreta las palabras Mené, Mené, Tekel Ufarsin. Le dice al rey, esto quiere decir que sus días están contados. Esa misma noche, el rey de Persia, Ciro, entra a Babilonia, conquista Babilonia. Y en ese momento, cuando conquista Babilonia, una de las cosas que él hace va a decir que el pueblo de Israel puede volver a la tierra de Israel. Y así dice en el libro de Ezra, capítulo 1. Dice Ezra, después de 70 años, al final, el primer año del rey Koresh, Ciro, rey de Persia, cumpliendo la profecía de Jeremiado, Dios despertó en el espíritu de Ciro un espíritu bueno y hizo una declaración en todo su reinado y por decretos escritos, y diciendo así dice el rey Ciro, rey de Persia, el rey de todos los reinados de la tierra, Dios me ha dado a mí todo este poder y me ha dado también la orden de construir para él un templo en Jerusalén que está en Judá. Miren que es increíble. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Quiero mostrarles algo. Ustedes van a ver algo increíble. Y quiero mostrarles, porque eso es la historia, es tan interesante que vamos a aprender. Este cilindro se llama el cilindro de Ciro. Y aquí nuevamente es un cilindro, están escritas palabras. En estas palabras, en otras cosas, el rey dice que su diplomacia era siempre respetar a todos los pueblos que conquistaba, volviendo a aquellos justamente que Asiria había sacado de sus lugares de origen y instalando en otros lugares. Él repatriaba a esos pueblos, a sus naciones, y también reconstruían sus templos, que es exactamente lo que dice Ezra. Lo hizo para volver al pueblo de Israel. Quiero recordar que en la Babilonia estaba también el profeta Ezequiel, que el profeta Ezequiel había dado una profecía muy linda. Yo recuerdo la profecía en el capítulo 37 de Ezequiel, donde Hashem le dice a Ezequiel, lo lleva a un campo donde hay huesos muertos de los cadáveres. Y le dice, ¿tú crees que estos cadáveres pueden revivirse? Y Ezequiel dice, no, están muertos. Dice, no te preocupes, le voy a dar carne, le voy a dar espíritu y van a revivir. Y así es el símbolo del pueblo de Israel. A veces la gente piensa que estamos cadáveres que no podemos revivir, pero vamos a salir nuevamente. El retorno a la tierra de Israel. Esta es la cosa más linda que podemos ver. Y así Ciro, en realidad, nos revuelve a Jerusalén. Ahora vamos a ver en un momento que, aunque volvimos a Jerusalén, había muchos que volvieron, muchos también se quedaron, porque ahí empezó la comunidad que es de la comunidad iraquí, que empieza en ese momento y va a vivir por 2500 años, porque está muy contento en Babilonia. Había muchas posibilidades. El líder que lo lleva para Israel se llama Ezra, y Ezra está muy enojado con la gente que se quedó, y siempre lo criticaba, algunos maldijo. Hay una historia que en el tiempo de las cruzadas, la comunidad se llama Vermaisa, Worms en inglés, no sé cómo se dice en español, la comunidad en el lugar de Magenza, Mainz, fue destruida.
Y muchos dicen, ellos mismos decían, esto es la maldición que nos dio Ezra, porque no vimos a Israel. Por eso nos pasó a nosotros la destrucción de nuestras comunidades en Alemania. Eso pasó en el siglo XII. De todos modos, Ezra vuelve con muchas personas a Jerusalén, considerando a Ciro como un Mesías, porque había una mención de Hashem. Al principio es difícil, no pueden empezar a construir porque había enemigos. Sabemos que empezaron a construir y después lo dejaron. Vino a Hashverosh en ese momento, también le dieron calumnia, y al final la historia, conocemos la historia de Hashverosh, se casó con Esther, con ellos tuvieron un hijo, ese hijo se llamaba Darío, y después él al final puede producir y permitir la reconstrucción del templo. Es en este momento también que Darío está muy contento con su amigo Daniel. En un momento lo calumnian a Daniel en Persia, y el rey está obligado a mandarlo a ejecutarlo. Y el castigo es mandarlo a una cueva de leones. Y lo ponen en la cueva de leones, se cierran la cueva y para que muera. Pero Darío estaba muy preocupado porque él lo quería mucho, Daniel. Tenía que mandarlo porque era la ley, pero él no quería. La noche no pudo dormir. Y se levantó en medio de la noche para ver qué estaba pasando. Y dice, Daniel, ¿estás ahí? ¿Vives ahí todavía? Dice, no hay ningún problema. Sale de la cueva sin ningún rasgo, ningún rasguño, salvado. Esta es la historia de Daniel. Bueno, el templo entonces está al final dedicado a una persona muy importante que aparece en esta historia, es Nehemia. Nehemia es el segundo eh, reconstructor del templo. Nehemia era un oficial muy importante en la corte de Persia, así como era Daniel. Y en un momento, él estaba muy triste cuando escuchó que en Israel no podían construir el templo, había problemas, habían enemigos, y el rey le dice, ¿por qué estás triste? Le dice, bueno, porque mi pueblo está sufriendo. Entonces lo manda y él se va a Israel, a Palestina, y ahí con Ezra, junto con Ezra empiezan a reconstruir el templo. Una cosa muy interesante, hay una imagen de Nehemia, que era un oficial muy importante, militar, un ejecutivo, así como esa es la parte espiritual, Nehemia es la parte física, la parte administrativa. Y había otra persona que era descendiente de David, que era Zerubabel, que iba a ser el Zerubabel, iba a ser el titular del gobierno. Pero Nehemia y ellos eran realmente los constructores. Y Nehemia dice que él estaba construyendo, con una mano tenía la pala para construir y con la otra tenía la espada para defenderse de los enemigos. Pero al final el templo fue reconstruido y aunque ahora no hay, la Judea es una provincia de Persia, no es un reinado independiente. Ahí se hace la famosa lectura de la Torá. Aquellas personas que se habían casado con personas que no habían sido convertidas correctamente, las echa de Jerusalén, también creando un poco de enemistad con los samaritanos. Desde ese día los samaritanos estaban siempre enemigos del pueblo de Israel. Ya habían empezado antes a calumniar a los judíos cuando estaban llegando, y ahora que ella los echa a aquellos que se habían casado con las chicas samaritanas, se hace peor. Con respecto a la parte halágica del samaritano, no quiero dar ahora la impresión de que no eran totalmente judíos, eran considerados como judíos, pero con imperfecciones. Es decir, no eran judíos completos. Había conversión, pero una conversión con muchos problemas. Entonces, siempre en la ley, en la Gemara, vamos a ver que el Kutí es como si fuera un no judío, el samaritano. Hoy en día el samaritano sigue, hay todavía samaritanos en Israel, tienen una Torah, cumplen el Shabbat, es decir, viven como si fueran musulmanes, pero son judíos, o viven como judíos. Quiero hablar un poco de lo que hace en realidad Ezra en este momento. En este momento la reconstrucción del pueblo de Israel no es solamente el templo, sino es una exaltación, un elogio del Espíritu.
Así como dice el profeta Malají, cuando ve la menorá, el profeta Malají dice, Lo bejail velo bejoach kim beruji. No será por fuerza, no será por poder físico, sino por mi espíritu. Así el pueblo de Israel en este momento tiene una reconstrucción realmente espiritual. El Ezra convoca 120 miembros, rabinos, profetas, personas líderes del pueblo de Israel, Mordejai, Daniel, Ezequiel, Haggai, Zeharia, Malachi, todos ellos, y hacen lo que se llama los hombres de la gran asamblea, Anshe Knesset Agdolah. Y estos hombres, en este momento, en el año 350 antes de la era común, hacen cosas que nos han quedado hasta hoy en día. Por ejemplo, todas las brajot, ellos las instituyen. Ellos instituyen también el texto de la Amidá, de Shmona Esrei. Porque nosotros decimos la Amidá, esto lo hacen ellos. Ellos establecen cuáles son los libros de la Biblia que son sagrados y aquellos que no están aceptados fueron eliminados. Algunos quedaron, por ejemplo, hasta hoy en día en la Biblia cristiana. Algunos libros que habían todavía existido en ese momento, pero que los rabinos decidieron que no eran sagrados, no estaban escritos por el Espíritu de Hashem. Entonces, los 24 libros de la Biblia, que son, nosotros llamamos hoy la Biblia, nuestra Biblia, el Tanaj, ellos lo deciden quiénes son. Toda la idea de la Torah oral, todo lo que habían recibido desde Moshe Rabbeinu, generación por generación, ahora se combina. Es decir, él es como el principio de la Mishnah. Empieza la condensación, la organización de lo que es la Torah Shebe'al Peh. Porque ahí empieza. Hasta hoy en día, o hasta ahora, la tradición era casi por individuos pequeños, por pocas personas, el Naví y sus alumnos. Ahora se ejecuta una red educacional donde todo el mundo está estudiando Torah de diferentes niveles, pero está la yeshiva en el centro del pueblo de Israel. Quiero decirles que una historia muy linda, cuando viene Alejandro Magno a Israel, ve a un niño que está leyendo y él está muy asombrado. Dice, ¿cómo? En Grecia solo los ricos enseñan a los chicos a enseñar. Nadie lee en Grecia. No había lectura. En Israel no había ninguna persona que podía leer. Eran educados. Quiero decir que este aspecto, hablé antes un poco de la parte mercantil, la capacidad del pueblo judío. Otro aspecto importante es el estudio. El pueblo judío siempre se ha distinguido como un pueblo de conocimiento, literario, intelectual. Entonces, dos aspectos del pueblo de Israel muy interesantes que nos van a servir de la historia. Uno es el aspecto de negocios, nuestro éxito en negocios. Y la otra aspecto, y también la ayuda de Hashem. Y la otra parte es que somos educados. Eso es importante. Cuando vamos a ir en otros países, necesitan, por ejemplo, que nosotros lenguas. Sabemos, podemos traducir del griego al árabe. Vamos a ver esto más adelante, eso también. Entonces, esas capacidades empiezan en este momento porque ella organiza una red educacional universal. Y ahí empieza el tiempo de la yeshiva. Como recordarán ustedes, que vemos en el mismo Pirkei Avot, que cuando dice Moshe Kibel Torah mi Sinai, Mesra le Yoshua, Yoshua le Eskenim, cuando dice Moshe recibió la Torah de Sinai, se la dio a Yoshua, de Yoshua se la dio a los jueces, etc. Y después dice, empieza a ver los 5 pares que llaman los Zugot, que era el jefe, el Ab, Bedín y el asistente, terminado con Hillel Shammai. Eso quedó como una Sanedrín, digamos, oficialmente organizado desde el tiempo de Ezra en adelante. Y eso crea la tradición que en última instancia va a ser editada y condensada y redactada en la Mishnah y después en el Talmud. Entonces, todo viene por esto, empieza la parte oral de ese momento.
Quiero decir que a veces hay un rabino que dice algo muy lindo. Si ustedes ven una de las filot de la Midá, es una de las bendiciones, es que Dios nos cubre de las enfermedades. Muy importante para este momento. Y esa brajá se llama Refaenma, Adonai Berafe. Cúranos Dios. Y esa bendición, si cuentan, el texto original tenía 27 palabras. Había 27 palabras solamente. Los hebreos a veces agregan, los hasidim también agregan algunas adiciones a esto, pero la parte fundamental, la base de la brajá, son 27 palabras. ¿Por qué eso es importante? Porque vamos a ver que en la Torá, cuando Hashem nos dice que Él es el que nos va a curar, eso aparece por primera vez en el capítulo de Beshalach, en el capítulo 15, versículo 26. Y así dice, capítulo 26, versículo 26. Si no, en este momento no tenemos tiempo, anótenlo, Shemot, Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Cuenten cuántas palabras hay en este pasuk, donde dice Hashem, al final dice, Ani Hashem Rofeja, yo soy Hashem, tu curador, tu médico. Y van a ver 27 palabras. El rabino Jaime Boloyen dice que eso demuestra el espíritu divino, por el cual ellos cuando crearon la tefilá no eran solamente poetas y escritores, sino realmente tenían una ayuda divina. Vemos acá entonces que aquí viene el principio de un aspecto espiritual del pueblo de Israel. Después de la destrucción del templo, con todos los problemas que habíamos tenido éticamente, moralmente, y que aparte había parecido como si íbamos a morirnos y a ser destruidos, como decían en la profecía de Ezequiel. Somos muertos, somos cadáveres, no se puede revivir. De paso, en la profecía de Ezequiel dice, Abdatik Bateno, nuestra esperanza se ha perdido. Y muy interesante que el autor de la Tikva, el himno nacional de Israel, en el himno dice, Od lo Abdatik Bateno. Cita esa palabra de los pesimistas judíos en Babilonia, que decían, se perdió la esperanza, y la Tikva dice, no se perdió la esperanza, lo Abdatik Bateno. Miren que 2500 años se nos separa con las mismas palabras, pero un mensaje muy positivo. Vemos entonces que el pueblo de Israel fue reconstruido, el templo fue reconstruido, la parte espiritual está reconstruida, la importancia de Anshe Knesset Agdolá. Quiero decirles que cuando viene el último de los sobrevivientes de Anshe Knesset Agdolá es Shimon HaTzadik. En el año 350 nace un macedonio, se llama Alejandro Magno. Y él es el modelo del griego que va por el mundo, conquista todo el mundo hasta la India, y por todo lugar que pasa, él exige que se conviertan, que aprendan el helenismo. Y ese es el desafío próximo que vamos a tener nosotros. En Israel viene la influencia griega, que nos va, lamentablemente, a tener un gran ataque a nuestra espiritualidad, que va a resultar últimamente en la revolución de los macabeos, etc. Pero quiero decirles que es muy interesante que justamente antes de este ataque tan grande de la cultura griega, que va a ser un ataque por muchos siglos, e incluso de alguna forma sigue hasta hoy en día, antes de ese ataque, viene Ezra y construye las murallas alrededor de nuestro pueblo para protegernos de las influencias nocivas de culturas ajenas, culturas extrañas a nosotros. Siempre ocurre así. Hashem
crea la medicina antes de la enfermedad. Cuando viene Alejandro Magno a Israel, se arrodilla, cuando lo ve a Shimon HaTzadik, se arrodilla delante de él. Y los soldados, que eran griegos, al lado de él, dice, él no se arrodilla de nadie. ¿Cómo se arrodilla delante de él? ¿Por qué de este hombre? Y dice, porque yo vi en un sueño a este señor, un anciano. Cuando lo vi me di cuenta que era él. En el sueño me dijo, va y conquista el mundo y tendrás éxito. Era Shimon HaTzadik. Alejandro muere en el año 323, antes de la era común. El imperio es dividido entre sus generales. Un general, Ptolomeo, toma Egipto y su zona africana. El otro, Seleuco, toma Siria, Babilonia y esa zona, digamos, del este. Y otro general toma Grecia y Europa. Se divide el imperio en 3 partes. Israel, en el medio, entre los egipcios y Siria, a veces está un poco en conflicto. Los primeros 100 años va a estar todo el dominio de Ptolomeo. Y después viene la influencia de los griegos, de los seleucos, que son de Siria. En el tiempo en que estaban sobre el control de los egipcios, ocurre algo muy importante. Primero, una comunidad judía muy importante que se desarrolla en Egipto. Si tenemos 2 comunidades grandes afuera de Israel, una en Egipto ahora, y otra en Egipto y otra en Babilonia. En Egipto está ocurriendo algo muy importante. Hay un rey Ptolomeo Filadelfio, se llama, que quiere crear una gran biblioteca donde todos los libros del mundo deben estar ahí. Y una de las cosas que él quiere tener es la Biblia. Pero la Biblia en hebreo tiene que ser traducida al español, al griego. Entonces, ahí crea lo que se llama la Septuaginta, llamando 70 jajamim, 70 sabios judíos, que traducen la Biblia al griego. Y eso es una de las tragedias que nosotros justamente recordamos en uno de nuestros ayunos también en TV. Pero entonces hay una comunidad en Egipto, no hay una comunidad en Siria, y Israel en el medio, con una influencia muy importante de los griegos, que en última instancia vamos a ver muy más adelante, cuando vienen los reyes de Siria, en Seleucos, y empiezan a imponer las restricciones para que los judíos no observen más Torah, no cumplan con las mitzvot. Ahí viene la rebelión de los macabeos, como veremos ya en la próxima conferencia. Esta es la historia. Quiero contarles algo muy lindo que dice un historiador. Acá vienen los asimilacionistas, los que quieren asimilarlos. Siempre va a haber algunos judíos, lamentablemente, como hoy en día también, que se van a asimilar, que no reconocen la grandeza de nuestra Torah y se adhieren y siguen movimientos extraños que parecen muy lindos, muy interesantes, pero que son vacíos, que no van a llevar a la nada. Esas son las personas que se asimilan, que no aprenden Torah, que no aprecian la grandeza de nuestra tradición y se enamoran de tonterías y de cosas que no son buenas y creen que ser moderno y dejar el judaísmo está lindo, está de moda. Lamentablemente eso ocurre en todas las generaciones y va a ocurrir en el tiempo de los que estamos hablando ahora también. Pero en última instancia, como hemos dicho, el pueblo de Israel, pueblo como pueblo, individuo puede ser que algunos lo perdamos, pero como el pueblo nunca se va a asimilar. Entonces, el historiador dice, los judíos no solamente no son asimilados, no solamente son no asimilados, sino son no asimilables. No se los puede asimilar. No solamente no puede, es imposible que el pueblo de Israel. Y esto es la grandeza y la virtud, la contribución que nos dio los Anshe Knesset Agdolá, nos dio la Torah, nos dio las yeshivot. Esto es lo que hemos realmente
aprendido en este tiempo. La virtud, como la Torá nos protege y la Torá nos sigue protegiendo de todas influencias nocivas. En la próxima clase volveremos a continuar la historia de cómo los griegos son vencidos, por lo menos temporariamente, por la Torá y la rebelión de los macabeos.